Buenas tardes, les saludo en nombre del Instituto Cervantes. Es para nosotros un honor albergar este acto en homenaje a José Miguel Oviedo y contar con la colaboración de la Cátedra Mario Vargas Llosa y con la participación de las personas que van a intervenir. Para nosotros es muy importante recordar a un crítico literario de referencia, un profesor de referencia para la literatura en nuestro idioma. Yo soy de los que creen que el boom latinoamericano no solo se debió a la importancia de los grandes novelistas que coincidieron en un momento, y aquí tenemos sentado a uno de ellos. Yo creo que también el papel de los críticos literarios fue muy importante y el trabajo de algunos profesores y algunos críticos que supieron ver las razones por las que en un momento determinado la narrativa latinoamericana transformaba culturalmente el panorama de nuestra creación, pues fue muy importante. Y bueno, entre ese grupo de críticos, pues me gusta recordar a Emí Rodríguez Monegal o a Ángel Rama y, por supuesto, a José Miguel Oviedo. Y hoy vamos a hacer un acto de homenaje, por tanto, no solo a un estudioso, sino a lo que yo creo un protagonista del boom, un protagonista de la cultura peruana, un protagonista de la cultura en español. Y bueno, antes de darle la palabra a Juancho Armas Marcelo, pues quiero invitar a que nos salude el agregado cultural del Perú, el responsable en España del Centro Cultural Inca Garcilaso, el poeta Alonso Ruiz Rosas. Señor director del Instituto Cervantes, señor ministro de la Embajada del Perú, queridos miembros del panel, señoras y señores, amigos todos. Precisamente en su historia de la literatura hispanoamericana, José Miguel Oviedo recuerda que el primer crítico de literatura en el por entonces muy extenso virreinato del Perú fue un canónigo cusqueño llamado Juan de Espinosa Medrano, que en 1662 publicó el apologético en favor de don Luis de Góngora y Argote. De entonces, ahora han corrido muchas aguas bajo los puentes y esa primera semilla que plantó el clérigo cusqueño mestizo se fue convirtiendo en un árbol con ramajes importantes, como por ejemplo José de la Riva Agüero y su famosa tesis juvenil, Carácter de la literatura del Perú independiente, críticos pues como Mariate y desde luego Luis Alberto Sánchez y generaciones posteriores como Aurelio Mero Quesada, Alberto Tauro, etcétera, etcétera, hasta llegar a los años 50, fines del 50, principios de los 60, en años en los cuales para seguir con la imagen del árbol, este árbol se vuelve frondoso y pasa a tener una copa realmente notable. En esa copa sobresale, descuella desde luego la figura de José Miguel Oviedo, junto a precisamente a su compañero de carpeta en el Colegio La Salle, aquí presente Mario Vargas Llosa, y a muchas otras figuras de la crítica, pienso en los hermanos Jorge y Antonio Cornejo Polar, desde luego en Sebastián Salazar Bondi, etcétera, etcétera. La Embajada del Perú y el Centro Cultural Inca Garcilaso quieren por eso aunarse a este homenaje tan merecido a la figura de José Miguel Oviedo y recordar también que además de su contribución fundamental a la crítica literaria en lengua española, fue un magnífico gestor en el Perú como director de la Casa de la Cultura y como constante crítico periodístico. Muchas gracias. Muy buenas noches, señoras y señores, o como diría Alfredo Braise Yeneque, o vicerversa. Empiezo con humor porque el personaje
que ya estamos añorando desde que desapareció entre nosotros, era un personaje excepcional, José Miguel Oviedo, que tenía mucho humor, de varias nacionalidades, podía ser, y de varios barrios, podía ser un humor primario, elemental, o podía ser un humor sofisticado, solo apto para preparados, yo diría que más o menos ilustrados. Esta es una noche, Luis, que yo te agradeceré toda mi vida, porque cuando decidimos en la cátedra Vargas Llosa, de acuerdo con Vargas Llosa, celebrar aquí un acto de homenaje a Oviedo, lo hicimos pensando que era necesario, pensando que ese recordatorio nos recuerda a nosotros mismos en un espejo. Miren, yo conocí mucho menos que los peruanos, por supuesto, conocí mucho a Oviedo. Oviedo caminaba antes de un momento determinado que a mí me daba mucha envidia. Caminaba como un globetrotter. ¿Se acuerdan ustedes de los negros de baloncesto? Oviedo caminaba así, como un muchacho muy joven. Pero era realmente un sabio, era un ser con el que un desayuno en cualquier hotel de cualquier ciudad y de cualquier lugar se convertía, si lo dejabas hablar, en una lección de humanidad, en una lección literaria y en una lección de cosas que tú no conocías. De manera que uno, si desayunaba, almorzaba o cenaba con Oviedo, podía discutir con él, picarlo un poco para que estuviera hablando, siempre con una mano, levantaba esta mano, así. Luego, realmente, cuando empezó a quedarse ciego, yo pensé personalmente que a lo mejor se venía abajo de una manera intelectual también, ¿no? Nunca perdió la lucidez, nunca. Siempre me pareció un personaje excepcional. Ya no digo como crítico, que eso ya no tiene remedio. Nadie podrá ocupar el puesto, como no lo ocuparon de Rama o de Emil Rodríguez Monegal, que ha citado Luis García Montero aquí. Nadie podrá ocupar el puesto de Oviedo. Que Oviedo fuera más lejano a España que otras gentes peruanas o latinoamericanas que conocemos, tampoco puede extrañarnos. No somos siempre un imán en este país. Pero es un personaje que dejó huella en la literatura española y en la literatura latinoamericana, huella de respeto, huella de potestad intelectual, huella de autoritas. Era un personaje que si tú ibas a hablar con él, tenías que tenértelas muy tiesas con lo que decías, porque te correspondía con un suave pero fortísimo gesto de eso no es así, y te dejaba con cara de culpable, de errado, de equivocado. He leído sus memorias, que se titulan una locura razonable, un oxímoron fantástico. Y ahí el hombre desnuda el alma. He leído, con mucho placer, en el año 70 tuve la suerte de estar en el despacho de Carlos Barral en Balmes, en la calle Balmes de Barcelona, en el momento en que llegaban los primeros ejemplares del libro sobre Vargas Llosa, que fue el primero que salió en el mundo. Estaba recién publicada Conversación en la Catedral. Que para mí Oviedo ha sido siempre un paisaje cercano. Esta sesión de hoy es un poco, claro, es un poco, ya dicho, nostálgica, añorante, pero es un crítico
hablemos un poco de eso. Es un crítico que toca el cuento, toca toda la literatura hispanoamericana, con la historia de la literatura, me parece que dice hispanoamericana, no latinoamericana. Toca el ensayo, toca todos los palos de la literatura creativa. Claro, ustedes comprenderán que el vacío que deja es brutal. Yo estaba llamado hoy aquí como director de la Cátedra Vargas Llosa a darle la palabra a nuestros invitados, a los que también tengo que agradecerles su presencia, y también tengo que decirles que aquí está con nosotros la hija de José Miguel Oviedo, Paola Oviedo, que emociona tu presencia aquí. Y yo sé cómo tú querías tan cercanamente y de manera tan cómplice a tu padre, y sabes tú cómo te quería él a ti también. De manera que es un día importante para mantener viva la memoria de este gran personaje. Yo querría darle la palabra o tú mismo, a Eva. Esta señora es una de las más prestigiosas, con razón, profesoras de literatura hispanoamericana. Y además es de los profesores españoles de literatura hispanoamericana que ha ido a Hispanoamérica. Algunos se ríen porque saben que ha habido profesores de la Universidad Española que nunca fueron a América. Y cargos importantes de la administración española que creían que Paraguay tenía mar porque tenía marina. En fin, de todo hay en este gran país. Eva es un puntal fundamental, necesario también, en cuanto que hablamos de literatura hispanoamericana, no solo contemporánea. De modo que mi agradecimiento es profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Alicante, peligrosa, muy peligrosa porque sabe mucho, y hay que tener cuidado también cuando uno se sienta con ella, porque no es suficiente pasarle la mano intelectualmente por arriba, es muy rigurosa. Eva, por favor, tu palabra. Bueno, muchísimas gracias. La presentación es totalmente exagerada. Muy buenas tardes, pero te la agradezco muchísimo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo, por supuesto, quiero empezar, en primer lugar, expresando mi más profundo agradecimiento a la Cátedra Vargas Llosa y al Instituto Cervantes por invitarme a estar esta tarde aquí. Para mí es, bueno, un auténtico lujo, un acto muy especial poder participar en un homenaje a quien considero uno de los más grandes historiadores y críticos de la literatura hispanoamericana, sin duda alguna, de las últimas décadas. Un crítico, Oviedo, del que he aprendido tanto de sus libros, no solamente por los contenidos, sino también por la perspectiva de abordaje de obras, autores, movimientos, corrientes, periodos, pero también algo que quiero señalar en mi intervención, por la forma, por el estilo, por la estética con la que Oviedo acometió la labor crítica, que después, más adelante, si me lo permiten, en unos minutos, querré abordar. Bueno, hacerlo además en esta mesa de lujo, al lado de mi tan admirado, leído y respetado Mario Vargas Llosa, para mí es un lujo, pero además es emocionante realmente. Y además, pues al lado de mi querido Luis García Montero, de Efraín Cristal, a quien considero uno de los críticos más brillantes en la actualidad de la literatura hispanoamericana, y con la moderación de Juancho Armas Marcelo, pues estoy encantada de estar aquí esta tarde. Bien, la ocasión de este homenaje ha propiciado, como no podía ser de otro modo, mi regreso en bloque a los libros de Oviedo, que nunca abandono, pero el regreso a toda la bibliografía, a los libros de mi biblioteca personal, pero también a los de la biblioteca universitaria de la Universidad de Alicante, pero también
a los de otra biblioteca muy especial que algunos de los que están aquí saben que tenemos, que albergamos en nuestro Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, que es la Biblioteca Madrileña de Benedetti. Bien. Allí me he encontrado con la sorpresa de la presencia de varios libros de Oviedo, entre otros este cuaderno imaginario que hasta ahora no conocía, que contiene una preciosa dedicatoria de Oviedo a Benedetti, que da cuenta de los largos años de amistad que mantuvieron. Y bueno, he traído dos, pero hay bastantes más. Este volumen, escrito al margen, que es un libro del año 87, en el que analiza, si miran el índice en algún momento, a muy diversos autores. Por supuesto, a Mario Vargas Llosa, que fue su gran tema desde el año 70, en que publicó ese libro que andaba por aquí ahora. Mario Vargas Llosa, La invención de una realidad, que es un libro maravilloso para esa primera entrada en la obra de Vargas Llosa y al que seguirían otros grandes críticos especialistas en la obra de Vargas Llosa, como el propio Efraín Cristal o Carlos Garayar. Pero es un libro en el que aborda a muchísimos otros autores, por supuesto a García Márquez, pero también autores como Coronel Urtecho, Juan Goytisolo, Octavio Paz, Pacheco, Fuentes, Manuel Puig, César Vallejo, Eyelson, Borges, Ribeiro, Westphalen, Cobo Borda, una nómina amplia y heterogénea. Una nómina que refleja la amplia perspectiva que después también quiero comentar y que el propio Oviedo explica con grandísima lucidez y valentía en el ensayo con el que casi concluye este libro que yo hasta ahora no había leído. Se titula La excepción y la regla en la literatura de América Latina. Es un ensayo de una lucidez increíble en el que plantea Oviedo la necesidad de la tarea que él mismo desarrolló a lo largo de toda su vida. Dice, escribe, la historia literaria latinoamericana y la crítica relativa a sus principales momentos, tendencias y autores está necesitada de una profunda revisión. Es imprecisa y frecuentemente inorgánica en su cronología y su terminología. Trabaja con conceptos indiscriminadamente prestados de otras culturas, realidades y disciplinas. Es contradictoria y superficial, etc. Y tras realizar esa crítica abierta, nos ofrece toda una reflexión, me parece que sorprendente para su época, para el año 87, con la que cuestiona perspectivas críticas latinoamericanas tan asentadas como el planteamiento sobre qué es y quiénes son los escritores representativos, y pone la palabra entre comillas, de América Latina. Frente a ese criterio, Oviedo ensalza a quienes quedaron en su momento en los márgenes, a quienes él consideró o llama, escribe, escritores marginales o disidentes, que ejemplifica en su país, empezando por el propio César Vallejo, no canónico en su tiempo, y siguiendo por poetas como Carlos Oquendo de Amat, que Mario Vargas Llosa visibilizó por primera vez en su discurso La literatura es fuego del año 67 para recibir el premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde, o otros autores como César Moro, Martín Adán, Eyelson, imprescindibles todos ellos desde el punto de vista de Oviedo, si lo que se pretende es, dice, cambiar nuestras perspectivas metodológicas y ampliar nuestro instrumental crítico para comprender mejor nuestra literatura. Bien, en este volumen, el artículo que Oviedo dedica a Cobo Borda me ha recordado un texto que leí hace un tiempo de homenaje de Cobo Borda a Oviedo y que todos pueden encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y es un bellísimo texto. En ese artículo, Cobo Borda se refiere a este volumen como un modelo de perspectiva amplia, de perspectiva abierta, calificándolo de curioso recorrido a través de asedios individuales a figuras que concilian muy diversas propuestas, en referencia a toda esa diversidad de autores, obras, ideologías, perspectivas formales que se encuentran en esa nómina, pero también en referencia a la perspectiva continental que estabas comentando, que caracterizó siempre su trabajo. Explora el vasto espacio verbal latinoamericano, dice Cobo Borda, lo cual me lleva directamente
a la magna historia de la literatura, efectivamente, hispanoamericana, en 4 tomos que publicó Alianza Editorial entre el año 95 y el año 2001. Sin duda, creo que este es uno de sus más grandes aportes a los estudios literarios hispanoamericanos, que lo sitúa en la línea de esos grandes que has citado, desde los primeros exponentes, Alfonso Reyes, Enríquez Ureña, hasta figuras fundamentales de la crítica como Rodríguez Monegal, Ángel Rama, etc. Su historia, quiero detenerme en ella un momento, vino a renovar las historias previas. La gran historia de Anderson Invert del 54, la del C2000 Goic del 88, en general renovó. ¿Por qué? Renovó porque cambió criterios. Cambió, por ejemplo, el criterio de generaciones y periodos por un tipo de historia que es una historia crítica y no descriptiva. Una historia que no recoge un listado completo de nombres como un listín telefónico. Lo explica él muy bien en el texto de introducción, que es un texto maravilloso para entender toda su perspectiva acerca de la literatura hispanoamericana. Y él lo que hace es escoger autores y textos con ese criterio amplio que antes he comentado, de salirse de los solo representativos hasta ese momento, que nos dice son autores y textos que el lector contemporáneo debe conocer y reconocer como legado activo, es decir, como herencia que ha trascendido los siglos y que le plantea la necesidad de leer el pasado desde el presente. Para ello combina, como historiador, la faceta de historiador con la del crítico y la del ensayista. Dialoga con toda la tradición crítica latinoamericana y utiliza el esquema de regiones literarias que había establecido Enríquez Ureña, es decir, regiones culturales. No le sirve la clasificación en literaturas nacionales, porque su afán siempre es el de establecer conexiones entre autores de regiones culturales. Otras cuestiones que hay que destacar de esa renovación. Me parece muy importante que contextualiza las creaciones y los fenómenos literarios con referencias a otras literaturas y también a otras artes, mucho a la pintura. Es decir, es un crítico que siempre le interesa ver conexiones, ver el conjunto y, por tanto, ampliar el horizonte significativo de los textos. Por otro lado, la presencia de mujeres escritoras en su historia, los vasos comunicantes y quiero destacar también el diálogo continuo con el que focaliza autores del pasado y su relectura por autores contemporáneos. Por ejemplo, le interesa mucho la lectura y la recuperación de textos indígenas que hace José María Arguedas, o le interesa mucho y focaliza la lectura de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz, o las lecturas de Ezequiel Martínez Estrada y Borges sobre el Martín Fierro. Es decir, siempre le interesa dar un cuadro vivo, una secuencia total de la historia de la literatura hispanoamericana, y por eso me parece que es una obra magna que tiene todos esos valores que se salen de lo habitual de las historias de la literatura. Además, hay que destacar, es una historia de autor, no de muchos autores, y eso es otro también de sus sellos característicos. Bien, Cobo Borda nos dice algo sobre esta historia que les quiero leer. Los volúmenes de la historia de la literatura hispanoamericana nos llevan, dice, de Rubén Darío hasta Gabriel Zaid, para desplegar con erudición renovada, con agudeza crítica, la más útil y apasionante, y destaco esas palabras, historia de nuestra poesía, desde Borges al presente. Leídos como una sola secuencia, que es lo que estaba comentando ahora, establecen una de las más rigurosas y renovadoras lecturas de la poesía latinoamericana. Él se centra en la poesía. Bien, efectivamente, erudición, renovación, rigor, agudeza crítica, utilidad y pasión, más esa visión globalizadora que estoy comentando, creo que sintetizan la dimensión del trabajo crítico de Oviedo. Y eso no solo es visible en la historia en 4 tomos, sino en general
En la breve historia del ensayo hispanoamericano, a mí me parece una delicia. La he podido releer en estos días y, claro, establece unas conexiones impresionantes entre Andrés Bello, Sarmiento, Martí, Rodó, Alfonso Reyes, y va viendo cómo cada uno va reconstruyendo dualismos como campo y ciudad, civilización y barbarie, cómo critican o reconstruyen. Con lo cual, el lector no accede a compartimentos estancos, sino siempre a esa visión global. Por otra parte, hay que destacar que Oviedo, una cuestión cardinal, Oviedo abordó con mucha valentía, y destaco esa palabra, uno de los grandes asuntos de la literatura latinoamericana, los modos con que se asume la política y el compromiso social en la literatura. Por ejemplo, sus trabajos sobre César Vallejo, o el trabajo que hay aquí en Escrito al margen sobre Vallejo, es una muestra, creo que paradigmática, de ese abordaje renovador, precisamente porque él lanza una mirada desprejuiciada, libre, alejada de todo dogmatismo, haciendo explícita además esa perspectiva en su diálogo combativo y rotundo con algunos críticos que encorsetaron a Vallejo tan solo en la lectura únicamente ideológica, con lo cual le restaban los valores estéticos. Entonces él plantea esa lectura. Lo mismo hace con José María Arguedas, y hay ahí una mesa redonda famosa en la que discutió con los que establecían una crítica únicamente sociológica sobre estos autores. Bien, a esa visión renovadora coadyuvaron esos otros ingredientes antes señalados, esa agudeza crítica, esa pasión, lo cual redunda en la utilidad de su trabajo para nosotros los profesores, para los críticos, para los historiadores, pero también para nuestros alumnos, en tanto que nosotros tratamos de plantear esa perspectiva de Oviedo, de lanzar hilos conductores, vasos comunicantes. Y en ese momento, para nuestros alumnos, estas obras se convierten en obras de cabecera. Y así lo seguirá siendo mientras estemos los que estamos ahora impartiendo clase. Lanzo una segunda pregunta para avanzar y hacia el final. Bien, ¿cómo se materializa esa agudeza crítica señalada por Cobo Borda? Sin duda creo que a través de una inteligencia que se canaliza en un estilo que tiene una intencionalidad profundamente relacionada con todo lo que he dicho. Alonso Cueto lo explicó con gran precisión, con mucha claridad, en el bellísimo artículo que escribió en El País en diciembre a raíz del fallecimiento. Y quería traer unas palabras de Cueto a este acto, aunque luego él en el tren me ha dicho que había enviado un texto para ser leído, pero aún así quiero leer este fragmento porque me parece muy importante para ir terminando. Dice Cueto: Oviedo pertenecía a la raza de los ensayistas literarios que tenía lazos con el periodismo y la academia. Su prosa fluida y de frases cortas le permitía tratar los temas más profundos con claridad. Creo que el placer y el interés con el que uno sigue cualquiera de sus textos es que nunca separó la literatura de las experiencias vitales de las que se alimenta. Nunca olvidó que las obras literarias expresan las culturas, las convicciones, pero también las zonas oscuras del inconsciente, y que es en ese territorio donde existe la comunicación más profunda entre un autor y el lector. Escribir ensayos y estudios académicos era para él, y quiero destacar esto, un ejercicio de la imaginación, un bien común. Bien, como siempre, la inteligencia y la clarividencia de Cueto creo que aportan la respuesta a mi pregunta de cómo se canaliza, materializa esa agudeza crítica al referirse al estilo, la fluidez, la claridad, la prosa que ilumina los textos y no los oscurece, como ocurre con con trabajos académicos que leemos a veces y vemos que hay una retórica que suplanta o enmascara la falta de ideas. La claridad es una de las grandes lecciones de Oviedo, una claridad que además va asociada siempre a esa pasión. Hay frases en su libro sobre Vargas Llosa que
apelan directamente al lector, lo lanzan a la lectura, lo mueven a la lectura de las obras con sus diversas perspectivas. Y en esa perspectiva, el vínculo insoslayable siempre entre literatura y vida. Me permito leerles unas líneas de Oviedo sobre su libro, sobre Vargas Llosa, que creo que ejemplifica lo que estoy diciendo. La esencia humana le interesa al autor, a Vargas Llosa, por su persistente voluntad transgresora de un orden represivo y caduco, no como un simple instrumento de sus ideas o como vehículo de una teoría. Los personajes de Vargas Llosa se rozan continuamente con lo trágico y responden a una fe energética, con una terquedad instintiva, con una ambición desesperada que parecería distinguir al hombre contemporáneo de América, rebelde y a la vez agobiado por las circunstancias. Creo que es un párrafo que refleja esa intensidad, ¿no? Y que refleja también ese vínculo entre literatura y vida y la cuestión del inconsciente y no solamente de ser vehículo de unas ideas. Por último, hace referencia Cueto a una cuestión cardinal que también es lección fundamental de Oviedo para los que nos dedicamos a la crítica y la historia de la literatura. El ensayo como un ejercicio de la imaginación, que vinculo directamente con esa pasión. En ese sentido, su prólogo a la breve historia del ensayo hispanoamericano creo que contiene, lo releí el otro día y pensé, contiene una poética de Oviedo acerca del ensayo. Dice que todo depende del enfoque, un enfoque que cifra en la interrogación o inquisición de cualquier aspecto de la realidad o de lo imaginado. Y más adelante añade, la doble condición exploratoria y tentativa con la que nació el ensayo y que normalmente se asocia a la palabra que lo designa. Ensayo es prueba, intento, exploración, acto de sopesar con el entendimiento. Un ensayo no intenta agotar un asunto, sino ser un mero avance en esa dirección. Entonces, yo encuentro en este prólogo las bases de su forma de hacer crítica literaria. Es decir, creo que su crítica es una crítica ensayística, imaginativa y profundamente creativa, al servicio de la exégesis del texto literario. Sobre ese estilo, ya ahora sí voy terminando, quiero añadir otra cualidad que me parece importantísima, y es que Oviedo deja respirar a los textos, no los asfixia nunca en interpretaciones cerradas, ni se encastilla en su propia lectura. Tenía aquí varios ejemplos. Él lanza preguntas en las que hay afirmaciones y en las que plantea diferentes significados, diferentes sentidos, hace propuestas, pero nunca termina siempre diciendo no podemos saber exactamente, yo estoy lanzando interpretaciones. Entonces creo que esa es la grandeza del crítico, que sabe que el acto de comunicación inherente a la literatura implica la necesaria libertad del lector en su interpretación de las obras. Amado Alonso decía, todo lector es también un artista, y es algo que él respeta absolutamente. O dicho de otro modo, que sabe que la literatura va ligada siempre a la palabra libertad, libertad interpretativa, libertad lectora. El hecho de lanzar esas significaciones u otras marcas de estilo como lo que parece decirnos el autor, nunca lo que nos dice el autor, dan cuenta de esa intensidad de este crítico que apunta con todo ello siempre al pensamiento del lector al que quiere estimular. ¿Cuál, si no, debe ser la labor del crítico? Creo que Oviedo lo supo y desde un compromiso y una honestidad absoluta con respecto a la literatura que trabajó, ejerció esta labor de un modo, repito, antidogmático, lúcido y, por todo lo dicho, efectivamente renovador. Termino. Sus libros y estudios son, por todo ello, de cabecera para quienes enseñamos literatura hispanoamericana en la universidad. Y, por último, la visión y la forma con la que entendió la labor del crítico y del historiador de la literatura, que he intentado sintetizar muy a grandes rasgos, porque habría muchísimo de qué hablar, seguirá siendo para mí un modelo a seguir, justo lo que identifica a los grandes maestros, que dejan lecciones para quienes, como yo,
quisiéramos ser sus discípulos, a pesar de no haber tenido la gran suerte, como muchos que hay aquí, de haberle conocido. Y me emociona mucho que esté aquí su hija. Muchísimas gracias. Ha dicho 2 o 3 grandes verdades, Eva Valero Juan. Primero, que es un crítico creador. Segundo, que es un creador crítico, lo que significa que en el fondo es un gran intérprete, un gran exégeta de lo que es no solo el hecho literario, sino de lo que es también la vida. Y ya he dicho así, de una manera un tanto primaria, que se dejó, esa frase, se dejó los ojos, se dejó su vista en la lectura. Es uno de los lectores más pasionalmente voraces que hemos conocido, lo cual se traduce después en esa crítica literaria, en esa crítica escrita que lo convierte en un maestro de la época, un maestro del boom, un maestro de esa interpretación, de esa literatura en ese momento. De manera que ahora vamos a seguir con la voz de Efraín Cristal, que es otro personaje absolutamente necesario cuando hablamos de Oviedo o cuando hablamos de literatura peruana o cuando hablamos de literatura en general. Yo conocí a Efraín Cristal en Berkeley cuando era alumno de un personaje excepcional y único, de José Durán, divertidísimo y muy culto literariamente. Efraín, tú conociste bien a Oviedo, sí. Conociste bien, fuiste alumno de él. Voy a hablar de eso. Eso es. Pues ahí está tu palabra, por favor. Sí, gracias. Para mí es un verdadero honor poder participar en este homenaje. Como Eva Valero lo ha explicado, José Miguel Oviedo fue uno de los grandes estudiosos de la literatura hispanoamericana y entre sus mayores contribuciones están, sin duda, el libro indispensable sobre la obra de Mario Vargas Llosa y su igualmente indispensable Historia de la literatura hispanoamericana. También pienso en él como una de las figuras centrales de la cultura literaria del Perú de los últimos 70 años, no solamente por sus libros sobre Carlos Augusto Salaverry, Ricardo Palma y César Vallejo, sino también por sus ensayos en revistas especializadas, por los cursos que dictaba en la Universidad Católica del Perú, y tenemos el honor de tener presente con nosotros al rector de la universidad, y también en la Universidad de San Marcos. Añado que, su generosa labor periodística, porque Oviedo fue, en mi opinión, el difusor más importante de la literatura en el Perú durante unos 15 años, desde su columna semanal en el suplemento literario del Comercio, entonces la fuente principal de informaciones del país. Gracias a sus labores, el público peruano sentía que se estaba poniendo al día con las obras mayores de la literatura universal, ya sea cuando valoraba autores como Jorge Luis Borges, Luis Cernuda, Franz Kafka o James Joyce, o cuando discutía lo más reciente de la literatura actual. José Miguel Oviedo amaba la literatura peruana y quería que estuviera a la altura de la mejor literatura universal. Con poetas de la calidad de César Vallejo y Blanca Varela y un novelista como Mario Vargas Llosa, pensaba que la literatura peruana estaba ya en condiciones de esas alturas. Por eso fue tan implacable con las pretensiones de los escritores que no reconocían sus propios alcances y limitaciones con imparcialidad.
En una de sus últimas reflexiones sobre su tarea como crítico literario, explicó por qué había dejado de escribir libros sobre libros defectuosos, y lo cito: «Conforme envejezco, me he vuelto más exigente, menos tolerante con libros cuyas imperfecciones o carencias son visibles desde la primera página, o que hagan concesiones a la frivolidad, o, por el contrario, se conciban a sí mismos como proyectos grandiosos. Ahora prefiero ocuparme de obras que evitan esos defectos, aunque a veces me tienta, como cuando era joven, comentar obras fallidas para que todos aprendamos algo de ellas». En Lima, Oviedo tuvo relaciones amistosas y profesionales con las mayores figuras de la cultura peruana, desde Mario Vargas Llosa y José María Arguedas hasta Antonio Cisneros y Fernando de Cislo. Y era también la persona a quien se recurría para recibir a las personalidades literarias que visitaban el país, ya sea Pablo Neruda de Chile, Rafael Alberti de España o Allen Ginsberg de los Estados Unidos, para dar solamente 3 ejemplos. Me voy a permitir un par de observaciones personales, porque José Miguel Oviedo fue una presencia importante para mí desde mi infancia. Él fue maestro de mi madre, que siguió sus cursos de literatura peruana en la Universidad Católica del Perú en la década de los años 60, cuando yo tenía 7 u 8 años de edad. Yo guardo un recuerdo muy claro de una tarde cuando mi madre regresó a casa de la universidad un par de horas después de que yo había regresado del colegio. Mi madre me preguntó sobre lo que yo había aprendido ese día, y después de contestarle, yo le pregunté a ella lo que ella había aprendido en la universidad, que imaginaba como un colegio para adultos. Ella acababa de escuchar una clase de José Miguel Oviedo sobre César Vallejo, y para responder a mi pregunta, sacó su cuaderno de apuntes y su ejemplar de la poesía completa de Vallejo, que todavía conservo. Me explicó verso por verso el poema Los Heraldos Negros, según la interpretación de Oviedo que tenía en sus apuntes muy detallados. Para mí fue una experiencia de descubrimiento literario que me ha marcado hasta el día de hoy. José Miguel recordaba a mi madre como una estudiante dedicada, y cuando le dije que yo conservaba los apuntes de sus cursos de los años 60, él me pidió que le enviara una fotocopia cuando estaba trabajando en sus memorias. Yo conocí a José Miguel Oviedo en persona cuando era estudiante en la Universidad de California, en Berkeley. Nos conocimos en la Ciudad de México el año 1980, cuando mi maestro José Durán me había conseguido una pequeña beca de viaje para asistir a un congreso de escritores y críticos en los que estuvieron presentes Juan Rulfo, García Márquez, Manuel Puig, Mario Benedetti, José Donoso, José Emilio Pacheco y muchos otros más. Recuerdo muy bien que fue en 1980 porque sucedió justo después de la muerte de Alejo Carpentier y hubieron varios homenajes espontáneos a su memoria, y José Miguel Oviedo hizo una bellísima exposición sin ninguna preparación sobre la obra de Carpentier y la figura de Carpentier. Al día siguiente me tocó pasar un día inolvidable con él. Por la mañana hubo una mesa redonda sobre la obra de Manuel Puig en presencia del novelista argentino, en la que José Miguel hizo una presentación magistral sobre El beso de la mujer araña. Por la tarde tuvimos una visita a los tesoros del Templo Mayor, al que fuimos antes de que la exhibición se abriera al público por la generosa intervención de Juan Rulfo. Al terminar esa actividad, fuimos a un festival de cine con películas de Almodóvar. El día ya había sido largo y yo estaba muy cansado después de 2 películas, pero José Miguel se quedó para ver la tercera película de Almodóvar, que empezaba a medianoche. Años después, me tocó ocupar la cátedra que José Miguel Oviedo dejó vacante en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles,
cuando se trasladó a la Universidad de Pensilvania para aceptar un puesto muy distinguido. En sus memorias, José Miguel dice que dejar Los Ángeles no fue una decisión fácil para él. Y lo comprendo, porque me consta que estableció amistades muy entrañables con personas encantadoras que yo también tuve el privilegio de conocer. Entre ellas estaba el profesor argentino Rubén Benítez, gran especialista de literatura española, que fue también el decano de la Universidad de Buenos Aires, que contrató a Jorge Luis Borges para enseñar literatura inglesa, perdonándole su incapacidad de evaluar a los estudiantes con notas o con cualquier otro tipo de calificación. Rubén perdió su puesto cuando algún gobierno peronista lo llevara al exilio, y es así como terminó en Los Ángeles y tuvo un papel en la contratación de José Miguel Oviedo a UCLA. En algunas de las páginas más bellas de sus memorias, Oviedo evoca un sentimiento de lo sublime urbano que él sentía en la ciudad de Los Ángeles, y lo cito: «Los crepúsculos de Los Ángeles eran particularmente bellos, si se tenía la suerte de estar cerca de la playa. Pero incluso en casa sentía la brisa del mar aliviando el bochorno del día. Yo abría la ventana de mi estudio y dejaba correr esa brisa que venía mezclada con el siseante y amortiguado ruido lejano de la San Diego Freeway, que era para mí un sonido relajante. Y si venía por la avenida Wilshire hacia el oeste a esa misma hora y llegaba al punto en el que formaba una especie de enorme doble S y cruzaba Westwood Boulevard, la pista perfecta se abría ante un horizonte o diorama impecable con tintes rojizos y dorados, que era como un prólogo del mar cercano. En esos momentos recordaba la frase de Buñuel que afirmaba en sus memorias que el paisaje de California era el más bello del mundo. Era sin duda una exageración de Buñuel, pero tengo que confesar también que esa visión urbana me producía casi un estado de exaltación y de alegría por haber venido a vivir a California. Fin de cita. Oviedo recuerda la calma que sentía en Los Ángeles precisamente porque no se sentía verdaderamente comprometido con la vida de la ciudad en que vivía ni del país en que vivía. Oviedo pasó la mitad de su vida en los Estados Unidos, pero siempre sintió un malestar por su lejanía de Lima, por su lejanía de la realidad peruana, por haberse alejado del mundo que más le importaba y al que verdaderamente pertenecía. Viajó al Perú con regularidad y estuvo siempre en constante contacto con sus amigos peruanos dentro y fuera del Perú. En sus memorias señala que el pintor Fernando de Cislo y el novelista Alonso Cueto eran sus mejores amigos peruanos residentes en el Perú por las informaciones constantes que le daban de la situación del país. Yo tuve la suerte de ver a José Miguel Oviedo muchas veces. Cuando coincidíamos en el Perú, también nos vimos en varias actividades universitarias y mesas redondas en muchas partes del mundo. Pero el recuerdo más bello que conservo de él no fue en persona, sino por la televisión. Cuando vi la transmisión del discurso que Mario Vargas Llosa dictó en Estocolmo, aceptando el Premio Nobel de Literatura. Recuerdo muy bien que en un momento dado, la cámara hizo una toma lenta del público y ahí estaba sentado José Miguel Oviedo con una lágrima que le rodaba por la mejilla, por la emoción y el orgullo de ver a su amigo de infancia, sobre el cual él había escrito el libro más importante y decisivo para la recepción de su obra. La obra de Vargas Llosa representaba la razón de ser de su vida como crítico literario, porque en Vargas Llosa lo mejor de la literatura peruana, de la literatura de la lengua
y de la literatura universal conviven de la manera más natural. José Miguel Oviedo siempre valoró la amistad y hacia el final de sus memorias dice algo que los amigos que lo recuerdan podrían decir de él. Cito: periódicamente, desde Lima o desde otras partes, me llegan noticias sobre la muerte de amigos muy queridos, personas que aprecié, con las que me divertí o que fueron importantes en un periodo de mi vida. La muerte nos va cegando de modos diversos, a veces de modo trágico, tras dolorosas agonías. Recuerdo en este momento las de Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, José María Arguedas, Javier Sologuren, Julio Ramón Ribeiro, Paco Igartua, Blanca Varela, Toño Cisneros. Todos estos eran mayores que yo, pero otros eran menores, como el buen John Coleman, y algunos muy jóvenes, como Lorenzo, el hijo de Fernando de Cislo. Estoy seguro que a José Miguel Oviedo le daría satisfacción que sus amigos dentro y fuera del Perú lo recordaran de una manera parecida. Muchas gracias. Esa precisión de la memoria. Tu palabra. Tú. ¿Sí? Venga, Luis. No, es que antes de que Mario acabe las intervenciones de la mesa y al hilo de las intervenciones de Eva y de Efraín, yo quería no solo saludar como director del Instituto Cervantes, sino hablar también como lector de José Miguel Oviedo, por cosas que habéis planteado. Yo empecé a leer algunos trabajos de Oviedo en la Granada de los años 70, cuando yo estudiaba filología, literatura, y empezaba a escribir poemas al final de una dictadura. Uno de mis poetas preferidos era César Vallejo, y cayó pronto en mis manos un libro de Oviedo, César Vallejo, publicado en 1964 en la Biblioteca Peruana. Y en ese libro recuerdo que leí un maravilloso estudio sobre los heraldos negros que tendría que ver con la clase a la que asistió tu madre. Recuerdo cómo él analiza una poesía que empieza en el modernismo, que juega con el culturalismo heredado del modernismo. Los heraldos negros es una imagen respetable, los potros de bárbaros Atilas es una imagen que viene del modernismo, pero cómo todo eso desemboca también en un diálogo con la poesía cotidiana. El vocabulario del yo no sé o de hay golpes en la vida tan fuertes, y cómo a partir de ahí, en el análisis de la poética de César Vallejo, acaba reivindicando que un autor donde la vida y la obra tienen una mezcla clara es un ejemplo de la apuesta por la invención verbal. Es decir, incluso los autores que más cercanos se sienten a la vida necesitan apostar por la invención verbal como tarea literaria. Lo cual me vino muy bien tener en cuenta, porque yo era alguien que aspiraba a ser poeta y que vivía muy profundamente el compromiso político. Y esa enseñanza se reforzó de manera clara cuando cayó en mis manos el ensayo
sobre Mario, publicado en 1970 en Barral, La invención de una realidad. Y ahí también me marcó mucho el análisis de un discurso, en este caso no el discurso de aceptación del Premio Nobel, sino un discurso que yo creo que debe ser de 1968, si no me falla la memoria, que es el discurso de aceptación del Premio Juan Rulfo por la Casa Verde, ¿no? El discurso de Caracas y el análisis que hizo de él Oviedo pues fueron fundamentales en mi formación de poeta con vinculaciones cívicas. Primero me sentí muy reafirmado, porque un joven Vargas Llosa decía: quien esté satisfecho con la realidad que no se empeñe en escribir. Y después decía, la rebeldía ante la realidad es lo único que justifica la desatinada ambición de procurar invenciones verbales de la realidad. Y volvía al concepto de invención que está en el título. Bueno, yo creo que la literatura es una rebeldía contra una realidad que no nos gusta y que se hace a través de invenciones verbales, y por tanto es muy, muy importante no renunciar nunca a la apuesta de estilo dentro de cualquier compromiso cívico, si se quiere hacer desde el punto de vista de la literatura. Pero después seguía analizando, y a partir de un prólogo que hiciste a Los ríos profundos de Arguedas, decía, bueno, la literatura está conectada con la realidad, nace del contexto social, hace panoramas colectivos, pero la tarea literaria es llevar el panorama colectivo a la conciencia individual, al sentimiento individual, porque solo en ese viaje de lo colectivo a lo individual la literatura se hace algo vivo. Y eso es lo que bueno, le permitió analizar, y a mí me permitió disfrutar de obras como Conversación en la Catedral, donde es verdad que hay una clara descripción de la dictadura de Odría, del periodo que vivió Perú entre el 48 y el 56, pero se entendía muy bien la dureza de una dictadura que no había sido sanguinaria, pero sí había sido muy corrupta, pues cuando se contaba desde la perspectiva de pues un chofer que había de pronto vivido una experiencia que le había llevado a aceptar pues algunas prácticas homosexuales, o la experiencia de un padre con poder económico y político que, sin embargo, tenía absoluta debilidad por un hijo que no quería integrarse en la familia, o la suerte de un hijo que, teniéndolo todo en sus manos, decide no aprovecharse de nadie de la familia porque quiere vivir una vida distinta. Esa capacidad de llevar lo individual al protagonismo de situaciones colectivas, yo creo que es la gran tarea de la literatura. Por eso, en el discurso de Caracas, pues una de las lecciones claras que explicaba José Miguel Oviedo era que los escritores, por comprometidos que estén, no escriben por convicciones, sino por obsesiones. Y en la última novela, en la presentación de la última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, empezó diciendo: yo cuando escribo un artículo soy dueño de todo lo que digo. Cuando escribo literatura no estoy tan seguro de ser dueño de lo que escribo. Y yo me acordé de José Miguel Oviedo y disfruté en ese sentido de la propia lectura que yo había hecho de Tiempos Recios. Es verdad que la literatura es un acto de rebeldía contra las injusticias sociales o contra el sentimiento de fatalidad y de muerte que marca, por ejemplo, la poesía de César Vallejo. Y me gusta recordarlo hoy, pues no solo porque estamos recordando al gran crítico desaparecido, sino porque hoy también ha fallecido un gran escritor español, Juan Eduardo Zúñiga, que es también un
claro ejemplo de escritor muy vinculado socialmente, muy comprometido políticamente, pero que nunca sometió la literatura al panfleto porque siempre cuidó la tarea de invención verbal que marca a los grandes escritores. Bueno, al hilo de vuestras intervenciones quería hablar no solo como director del Cervantes, sino como lector de Mario Vargas Llosa, de José Miguel Oviedo y de Juan Eduardo Zúñiga. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Yo quería decir que, claro, en un homenaje de estos a un personaje que admiramos todos, la memoria es un elemento, una herramienta que nos trae al día de hoy y en este momento la respiración de ese crítico. Antes de darle la palabra a Vargas Llosa, querría contar dos cortas anécdotas que tienen que ver, no están muy lejanas en el tiempo. Nosotros invitamos, la Cátedra Vargas Llosa invitó a José Miguel Oviedo a venir a un curso de los que se celebran y en donde estamos presentes hasta este año en la Universidad Complutense, en el Escorial, durante el verano. Y ahí Oviedo dio unas lecciones maravillosas, porque era un personaje tan brillante que mezclaba con una habilidad verbal de primera magnitud lo que era la anécdota con lo que era académico. Y hacía un cóctel en el que uno no sabía con qué cosa quedarse y tenía que quedarte con las dos. Una de las anécdotas que contó fue, que él fue quien inventó el título La ciudad y los perros. Cuando a mí me dijeron por primera vez, lea Vargas Llosa, que yo no sabía ni quién era, en el año 64, en la universidad, lee La ciudad y los perros, y yo dije, bueno, otro que se ha metido a explicarle a la gente, creí que era un libro de autoayuda, otro que se ha metido a explicarle a las señoras cómo llevar los perros por la ciudad. Esa fue mi primera historia. Bueno, entonces, Oviedo contó que Mario lo llamó y le dijo, no tengo el título claro de la novela. Y yo te lo busco. Y le fue a dar 3 títulos. Entonces le dio el primero, hablando por teléfono, le dio el primero, le dijo, La ciudad y la niebla. Y Mario dijo, no me gusta. La ciudad y los perros. Mario guardó unos segundos de silencio. Ese es el título. Y entonces los alumnos le preguntaron a Oviedo en ese curso, ¿y cuál fue el tercero que dio? No me acuerdo, porque con el segundo nos bastó. La otra anécdota es cuando salió publicada la novela El sueño del Celta. Recuerdo que ya Vargas Llosa era premio Nobel. Y Oviedo publicó un artículo en el Cultural del ABC poniendo la novela por los aires. Y yo estoy de acuerdo con Oviedo, esa novela está muy mal leída, pero en fin, esa novela es fundamental también en la bibliografía de Mario. Y yo llamé a Mario a Lima y le dije, mira, acaba de salir una crítica de Oviedo, no hablé con él, hablé con Patricia, acaba de salir una crítica de Oviedo buenísima. ¿Dónde? Tal sitio. Mario hablaba por detrás, ¿dónde? Entonces dice, mándamela urgente. Y entonces dijo Patricia, el impaciente Vargas Llosa
te está ordenando que mandes ese artículo urgente por fax. Yo creo que era por fax en ese momento. Esas son las dos anécdotas, Marco. Tú tienes muchas más, porque fue tu compañero de banqueta y fue siempre un personaje que tenía una cosa que tú respetas mucho, que yo se lo digo a todo el mundo hablando de, pero ¿cómo es Vargas Llosa? Pues mira, Vargas Llosa es un lector de Dumas. ¿Eso qué implica? Que es un mosquetero. No sé si del rey, pero mosquetero. ¿Y eso qué implica? Que el concepto de lealtad no se toca. El concepto de lealtad tiene que ser el rigor de la vida. Bueno, Oviedo y Mario entendieron también la lealtad que, como una vez me dijo el presidente Suárez, dice, no, la lealtad no es que tú quieras mucho y admires mucho a una persona. Y me hacía así. Y yo no sabía lo que quería decir, lo que quería decir es que eso es de ida y vuelta. Yo creo que fue uno de los mejores amigos que tú tuviste en la vida, uno de los mejores intérpretes, compartido con Efraín Cristal en Tentación de la Palabra, y como no quiero tentarme más con mi propia palabra, te la doy a ti para que termine. Gracias, Juancho. Existe un prejuicio con los críticos literarios, ¿no? Creo que ningún joven que aspira a ser escritor se propone ser crítico literario. Se propone ser poeta, ser cuentista, ser novelista, ser ensayista, pero luego la vida va creando a los críticos literarios y creo que la mayor parte de los críticos literarios sienten un poco que el oficio al que han dedicado buena parte de su vida, en cierta forma es un oficio marginal, que no responde a los grandes géneros de la literatura. Leí hace poco, con motivo de la muerte de Steiner, un reportaje que había planeado él con un amigo para que se publicara póstumamente. Y en esa entrevista, el amigo le preguntaba a Steiner, ¿cuál ha sido tu defecto en la vida? Y entonces decía, no haber osado, no haberme atrevido a ser algo más que un crítico literario. En realidad sí osó, escribió una obra de teatro cuyo único personaje es Hitler, pero creo que le fue tan mal que la olvidó, ¿no? ¿Por qué este prejuicio contra la crítica literaria? Si hay grandísimos escritores que recordamos y leemos fundamentalmente por lo extraordinario que hicieron en el campo de la crítica literaria. Steiner, por ejemplo, es un ejemplo magnífico de lo que es ser un gran crítico literario. Steiner escribía en el New Yorker, por ejemplo, y lo hizo durante 8 años, comentando semanalmente los libros que salían. Y antes lo había hecho otro grandísimo crítico, el norteamericano Edmund Wilson. Durante 10 años comentó semanalmente, y esos libros afortunadamente se publicaban luego recogiendo las series, los artículos que aparecían en revistas y periódicos. Desgraciadamente no es el caso de José Miguel Oviedo. Creo que José Miguel Oviedo es uno de esos raros literatos que comenzó siendo un gran crítico literario. Yo me acuerdo, nosotros fuimos compañeros de colegio, efectivamente, estuvimos 3 años juntos en el Colegio La Salle y 1 año incluso compartimos una carpeta los dos. Pero no creo que en esa época habláramos jamás
de lo que sería nuestra vocación más tarde, la literatura. Creo que las conversaciones nuestras giraban en torno al fútbol que nos apasionaba y para el cual tanto José Miguel como yo estábamos profundamente incapacitados, ¿eh? Nunca conseguimos ser jugadores del equipo del colegio, por ejemplo. Para mí fue una sorpresa cuando descubrí, años después, los dos estábamos estudiando literatura, él en la Católica, yo en San Marcos, que José Miguel Oviedo empezaba a escribir artículos de crítica literaria en esa columna que ha recordado Efraín Cristal en el diario El Comercio. Yo creo que algo cambió en la cultura peruana, en la literatura peruana, gracias a las críticas de José Miguel. En el Perú, pues, creo que no había críticos literarios, había historiadores de la literatura, había escritores que de cuando en cuando escribían una crítica literaria y lo hacían o bien o mal, pero alguien que se especializara en la crítica literaria prácticamente no existía antes de la aparición de José Miguel, y por lo menos no con esa altura y esa significación y ese nivel de exigencia que tenían sus artículos. A mí me impresionaron muchísimo porque los artículos de José Miguel me recordaban no a la crítica que se hacía en América Latina, que era más bien una crítica muy superficial, que generalmente repetía lo que los libros llevaban escrito en la carátula sobre los temas centrales. Eran críticas que no parecían indicar que una lectura y en todo caso una reflexión seria sobre esos libros. En cambio, los artículos de José Miguel sí daban opiniones personales, clarísimamente reflejaban una lectura personal de la obra que comentaba, y eran también sumamente rigurosos. Eran tan rigurosos que a veces eran crueles con los escritores peruanos que aparecían en estos comentarios. Y yo recuerdo alguna vez, años después, haberle preguntado a José Miguel si no sentía remordimientos de la exigencia que él hacía en esas críticas a escritores pues, que publicaban su primer libro de poemas o su primer cuadernito de cuentos, criticándolos con verdadera ferocidad a veces. Y recuerdo muy claramente su respuesta: no tengo ningún remordimiento, no hay excusas. Si tú escribes al mismo tiempo que escribe un Faulkner o una Virginia Woolf, tú no tienes excusas para escribir mala literatura. Tú tienes que aspirar a hacer gran literatura, como la que hacían esos grandes escritores de nuestra época. Y entonces, ser exigente, ser riguroso, ser muy crítico con esos jóvenes que comienzan, fijándoles los topes más altos, es lo justo, es lo que ellos deberían esperar de un crítico literario. Bueno, esa era la voz nueva que apareció en la crítica en el Perú y que yo creo prestó un gran servicio a la literatura peruana. En primer lugar, hizo volar las fronteras del país, entró a América Latina y luego entró el mundo. José Miguel era un gran lector, era un lector absolutamente apasionado,
creo que leía velozmente y retenía lo que leía, si no, no se explica que el tipo de crítica que él hiciera en el Perú en los años 50, cuando todavía era un estudiante, reflejara esos puntos de vista tan elevados y que estuviera además tan en contacto con lo que era la mejor crítica literaria de su tiempo, en Estados Unidos, en Europa. Pero creo que en José Miguel hubo además algo mucho más importante. Yo creo que fue uno de los primeros en advertir que en América Latina algo estaba ocurriendo en el campo de la narrativa que significaba una verdadera revolución con el pasado, una negación del pasado y una aparición de algo nuevo, de algo diferente, algo que daba a la literatura latinoamericana de pronto un pie de igualdad con la literatura que se hacía pues, en la patria de Faulkner, en la patria de Virginia Woolf, en la patria de un Kafka, en la patria de Proust, etc. Yo creo que él fue uno de los primeros en tener la sensación de que algo empezaba a cambiar en la narrativa, es decir, en el mundo del cuento y en el mundo de la novela en América Latina, y tuvo la suerte de que estas críticas lo hicieron conocido y que recibiera muchas invitaciones latinoamericanas. Entonces, en esos artículos semanales que él escribía, empezaron a aparecer escritores argentinos, uruguayos, chilenos, guatemaltecos, mexicanos, y fue una extraordinaria, digamos, modernización de nuestras lecturas. Descubrimos a través de estas crónicas que había en América Latina una literatura que nacía con una característica muy distinta de la literatura localista, criolla, regionalista, que era lo que predominaba en esos años. Yo creo que José Miguel probablemente fue uno de los primeros en comentar a Borges, en comentar a Onetti, en comentar a Rulfo, es decir, a escritores que aunque venían, digamos, del pasado, algunos que eran ya mayores, sin embargo, escribían de una manera absolutamente nueva, original, muy ambiciosa, y que además no se limitaban pues a contar historias, sino a inventar maneras de contar esas historias, algo absolutamente fundamental en la creación literaria y que muchos escritores de lo que se llamó el regionalismo latinoamericano habían olvidado. Por eso creo que sería tan importante poder reunir esos artículos dispersos de José Miguel en revistas, en periódicos, en revistas literarias, desde luego, que yo creo documentan la aparición de lo que se llamaría más tarde el boom de la novela latinoamericana. Creo que él fue uno de los primeros críticos, seguramente Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal, los grandes críticos uruguayos, sobre todo, pues lo registraron también. Pero creo que José Miguel documentó esto a medida que el fenómeno iba apareciendo, iba naciendo, y que eso da a esas crónicas un valor verdaderamente de descubridor. Hay otra cosa que yo quisiera señalar en las críticas literarias de José Miguel Oviedo. Aunque él se ganó la vida como profesor universitario, él nunca incurrió en la crítica que se llama académica y que, como ustedes seguramente saben, en los años 80, 90, generó una jerga prácticamente incomprensible
que no tenía que ver nada ya con la literatura, que muchas veces tenía que ver con la filosofía o con la filología, o con temas ya más contemporáneos como el feminismo, pero una jerga académica en la que prácticamente la literatura como tal desaparecía, sumergida por temas de más actualidad. José Miguel nunca hizo ese tipo de crítica. Fue muy riguroso, como profesor universitario seguramente fue excelente, pero él no olvidó nunca la gran función del crítico, servir de puente entre la literatura y el gran público. Él sabía que la verdadera literatura, la que vive, la que sobrevive, la que pasa, digamos, la prueba del tiempo, es la literatura que llega al gran público. Y esa literatura es la que fundamentalmente debe ocupar la atención, el interés, la dedicación del crítico. A ese público se dirigió siempre José Miguel Oviedo, sin que ello significara sacrificar ni el rigor ni el nivel de exigencia que debe tener, por supuesto, una crítica académica. Pero nunca fue más allá, nunca desnaturalizó la crítica hasta volverla algo ilegible y apartarla enteramente del mundo de la literatura. Es muy interesante la manera como José Miguel resistió esa tendencia a hacer de la crítica académica algo que ya no tenía nada que ver con la literatura e incluso me atrevería a decir yo con la cultura. Él estuvo siempre haciendo el tipo de crítica que había hecho cuando todavía era un estudiante universitario. Desafortunadamente, esas críticas de José Miguel Oviedo se han dispersado, están perdidas en revistas, en periódicos, pero mi esperanza es que se puedan reunir y creo que la reunión de unos cuantos volúmenes de esos ensayos darían verdaderamente la significación extraordinaria que tuvo la crítica de José Miguel Oviedo, periodística, de revistas, a lo largo de esos años en que poco a poco los latinoamericanos iban redescubriendo que tenían una gran literatura y empezaban a leer a sus propios autores. Lo que es interesante es que José Miguel publicó muchos libros, pero pocos libros de crítica literaria. Sus memorias, por ejemplo, son un libro extraordinario, a pesar de que la única edición que existe de sus memorias es una edición feísima, raro tratándose de Alianza Editorial, que edita tan bonito, pero este libro es de una extraordinaria fealdad física. No intelectual, porque el libro es extraordinario, es un libro escrito con la elegancia con la que José Miguel manejaba el lenguaje y además con una sinceridad que es verdaderamente impresionante, revolucionaria en un libro de memorias. Es implacable en cierto sentido, sobre todo consigo mismo. Es un libro de crítica y de autocrítica muy, muy profunda, pero no es un libro de crítica literaria, es un libro de crítica histórica, de crítica política, la descripción que hace de su propio país. Él vivió muchos años en Estados Unidos, fuera del Perú, es inobjetable, diría yo, y al mismo tiempo desgarradora. He visto que nadie ha hablado de la obra más importante de José Miguel Oviedo,
que son los 4 enormes volúmenes de esa historia de la literatura hispanoamericana, probablemente la única entre las muchas que se han escrito que se puede leer de corrido y de principio a fin, porque es una crítica de la literatura hispanoamericana que no es un catálogo, un mero libro de consulta, como suelen serlo casi todas, incluso las mejores, la de Anderson Imbert, por ejemplo. ¿Qué hacía José Miguel? ¿Qué hizo José Miguel en esta historia de la literatura hispanoamericana? En ella, él elegía una tendencia, una época, una corriente, y elegía una figura central, lo cual significaba que tenía un conocimiento profundo y diverso de todos los miembros, ¿no? De esa corriente o de esa tendencia o de esa escuela o movimiento. Y entonces dedicaba un ensayo fundamental a esa figura y a las otras figuras las valoraba en función de su importancia, dedicándoles más o menos espacio. Eso configura una historia de la literatura hispanoamericana en la que uno descubre, por una parte, una gran continuidad, una semejanza muy grande, unos denominadores comunes, compartidos por países tan ajenos, aparentemente tan diferentes como un México y una Argentina. Y por otra parte, muestran la dependencia que durante mucho tiempo tuvo la literatura latinoamericana de las literaturas europeas o de la literatura norteamericana, hasta que fue independizándose poco a poco y adquiriendo finalmente una voz propia. Es algo realmente muy notable y es fascinante leerlo a través de estos 4 enormes volúmenes que, repito, es un libro que se puede leer de principio a fin, porque no es un libro de consulta, es un ensayo, un grandísimo ensayo. Y esto lo escribió José Miguel cuando ya estaba muy enfermo, cuando estaba muy delicado, y quienes, digamos, más o menos seguimos este proceso que significó un gran deterioro físico e intelectual, sentimos una enorme admiración, porque al mismo tiempo que vivía esas experiencias tan dramáticas en su propia persona, al mismo tiempo escribía con una extraordinaria lucidez y siempre con el rigor que lo caracterizó de principio a fin. Voy a terminar leyéndoles un fragmento de que me ha enviado esto. Sí, ¿qué me decías? Alonso Cueto. Alonso, sí. Alonso Cueto. Alonso Cueto, pues un escritor peruano muy destacado y que era un gran amigo de José Miguel Oviedo y también un gran admirador de sus críticas, ¿no? Se llama La aventura de Oviedo. Al recordar a José Miguel Oviedo, al sentir su voz y sus ensayos mientras escribo estas líneas, pienso en las 2 virtudes que acompañaron su vida y su obra. Estas 2 virtudes dieron vida a sus textos, a sus conversaciones, a sus clases, y creo que sirvieron como motor a su vida. La pasión y el rigor en su caso no eran virtudes antitéticas, sino complementarias. Eran las 2 expresiones paradójicas de un elemento central en su vida, la generosidad. Esta generosidad se podía comprobar en su entrega a los libros, a los amigos y a la vida. Al ver una gran película, al leer una gran novela, al salir de una obra de teatro, José Miguel pertenecía a la estirpe de las personas
que la analizaban rigurosamente mientras la celebraba en alta voz. Entender la literatura, entender el arte, era un modo de exaltarlo, de difundirlo. Como cualquier lector, José Miguel era un aventurero. Viajaba a través de las páginas buscando esa zona en la que la belleza de la forma y el hechizo de la visión se reúnen para revelarnos una zona escondida del mundo. Exploraba y también se maravillaba de sus descubrimientos. En sus grandes libros, sobre José Martí, por ejemplo, en sus magníficos textos que son parte de la historia de la literatura hispanoamericana, sabía ser preciso y a la vez elegante y profundo. El pensamiento y el ensayo eran modos de creación en los que el elemento subjetivo estaba felizmente presente. Basta ver algunos de sus títulos en su historia de la literatura para reconocer la calidad y originalidad con la que las palabras recogían sus hallazgos. El mundo penitencial de Juan Rulfo, La aventura triangular de Cortázar, Octavio Paz o La lucidez ardiente, y el título de su libro de memorias, Una locura razonable. En este volumen de 500 páginas desfilan personajes memorables como Ungaretti y Allen Ginsberg, quien en una ocasión lo llamó Ovieda, Ovieda. Recuerdo especialmente uno de los primeros episodios que cuenta cómo se selló su amistad con Vargas Llosa en el colegio. Oviedo le regaló una foto de una reina de belleza orlada de un arco iris con una dedicatoria: a mi amiguito Mario Vargas Llosa, compañerito de carpeta. Luego ambos colaboraron en una revista escolar llamada Inca. Lo conocí de muy joven gracias a mi madre, luego lo tuve como profesor en la Universidad Católica de Lima. Era de los profesores que cerraba la puerta con llave, impidiendo la entrada de los alumnos tardones. No admitía faltas en ese espacio de reflexión y llamaba la atención a los alumnos con frecuencia por su distracción. Sus explicaciones sobre Vallejo, sobre Vargas Llosa, sobre muchos autores eran siempre brillantes. Siempre lo consideré un amigo y a la vez un maestro. Dominaba el arte de la conversación y entendía que la relación con los demás es un modo de celebrar a través del humor y la duda la vigencia de las palabras. La vida y el arte eran en realidad para él una serie de preguntas sin respuesta y una serie de exploraciones sin fin. Eran los caminos paralelos de un viaje permanente. Hoy su viaje continúa entre nosotros. Esa sabiduría de la espontaneidad, esa mezcla de rigor y pasión, esa apuesta por la aventura permanente como una meta, todo eso que fue parte de su vida está en sus libros. Esta reunión de amigos y lectores es una ocasión para celebrarlo. Celebrar sus obras, su recuerdo y su vida tan cercana en este momento para todos nosotros. Muchas gracias. Antes de terminar, agradeciéndoles a todos ustedes la presencia, a los amigos invitados a estar aquí en el panel, el tratamiento tan emotivo y al mismo tiempo muy profundo sobre la obra y la personalidad de José Miguel Oviedo, y a ti especialmente, Luis García Montero, por habernos dado esta casa de todos que tú diriges y que diriges tan bien. Muchísimas gracias por haber llevado a cabo esta iniciativa de la cátedra conjuntamente. Yo quiero invitar a la hija de José Miguel Oviedo, Paola Oviedo, a que dé, ya que está aquí, algunas palabras, o desde el público o subiéndote aquí al... Sube. Buenas noches. Muchas gracias al Instituto de Cervantes, el Centro Cultural Inca Garcilaso y al Cátedra Vargas Llosa por su participación, y a los participantes por este homenaje a mi papá.
Estos últimos meses han sido bien difíciles para mí, para mi familia, pero los libros de mi papá me consuelan, siento como que me hablan, y ahora tengo las palabras de ustedes que también me alivian. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.